la calidad profética de Elías, Santiago revela el secreto mayor que tiene Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero dice que oraba fervientemente. Lo dijo. Oraba insistentemente para que no lloviese y no llovió. Elías en momento dado no imploraba a Dios, sino que él mismo de él desataba algo y se liberaba. Y nota que el hombre dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Porque está hablando de un nivel profético que ya tiene el depósito y la autoridad en su mano. Lo que pasa es que la voz de Dios no era que Elías la escuchaba, era que estaba dentro de él. Estaba dentro de él. Al parecer parece que no era el mismo Elías, sino era el mismo Dios en Elías. Cuando el profeta tiene altar que representa intimidad, consagración, las señales de Dios caminarán con el profeta. La voz de Dios se manifestará a través del profeta. Una de las crisis que estamos viviendo hoy en día en la vida de muchos profetas es que muchos profetas han perdido el altar de comunión con el Padre, y a base de eso no están teniendo señales, no están escuchando voz de Dios. Lo profético verdadero te alinea. Sí. Lo profético verdadero provoca de que tú establezcas una relación, una intimidad con el Espíritu Muy Santo. fuerte. La verdadera profecía te mata el ego. La verdadera profecía te mata y quebranta la humanidad. Vive en tu vida. Bendiciones, sean más que bienvenidos a esta su canal Joven de Cristo, en una nueva entrega sobrenatural, acompañado de dos jóvenes brillantes, emblemáticos en el Señor, los cuales se estarán presentando. Amén, amén, mi hermano Aarón. Dios bendiga ahí esa hermosa audiencia que está en sintonía, escuchando tu programa Joven de Cristo, que como siempre trae un contenido edificante para cada uno de ustedes. Invitándote en esta hora a que comparta este poderoso contenido con más vida, con más personas, para que la palabra de Dios sea expandida en todo lugar. Quien te habla en esta hora es tu hermano y amigo Jairo Fabián. Dios bendiga esa audiencia que está ahí conectada con cada uno de nosotros. Creo que hoy es un día poderoso donde el Señor estará revelando misterios sobre lo que es lo profético. Vamos a tomar un punto sumamente importante y queremos que prestes atención en esta hermosa mañana, que le habla su hermano Leonis Pérez. Manito León, ¿y cómo te sientes en cuanto a lo profético, a lo sobrenatural? Wow, eso está loco. Me siento inspirado, porque lo profético es algo fuerte. Porque alguien puede estar a punto de matarse y Dios revelarte sal y darle una palabra profética, y puedes cambiar el curso de una vida que está direccionada al mal solo por una palabra. Dios mío, tremendo. Cuéntame, Jairo, ¿cómo te sientes en el nivel profético? No, yo me siento bien porque lo profético trae sus resultados. Muchas veces es positivo, muchas veces negativo cuando se usa de la manera incorrecta. Pero hoy vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, los secretos de los niveles proféticos. Y los secretos de la profecía. Vamos a ver a la luz de la palabra cómo a través de lo profético, hombres de Dios alcanzaron dimensiones sobrenaturales y su realidad fue alterada. Dios mío, los secretos de los niveles proféticos. Eso suena poderoso. Amén. Así que vamos compartiendo este link, porque otras vidas deben ser alcanzadas por este poderoso tema. Amén. Vamos a tener lectura en el libro de Proverbios, capítulo 29, Proverbio 29, a la altura del verso 18. Y la misma damos lectura en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Quiero también dar lectura, Jairo, en una nueva versión, Reina Valera 1995, para ver cómo dice acá también. Dice: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. El Señor añada bendición a esta su santa y poderosas palabras. Tremendo y maravilloso tema, mi hermano Jairo. Tiene la introducción. Amén, mi hermano Aarón. Cuando hablamos de un profeta, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un nabib. Sí. Un nabib en hebreo tiene que ver con alguien que anuncia un mensaje que otra persona le dio. Sí. O sea que la función número uno del profeta
es tener compromiso con aquel que le está suministrando la profecía. Por eso vemos que el profeta tenía algo en particular, y es que su profecía no estaba condicionada a los acontecimientos de un tiempo presente, sino al futuro que Dios le estaba revelando. ¿Por qué? Porque el futuro de los hombres es el ayer de Dios. O sea, Dios vive en un presente continuo. Dios habita en la eternidad y en las alturas. Por eso vemos que cada vez que Dios manda a dar una palabra, Dios la manda a dar viendo más allá, viendo a un plano futuro. Sí. Ahora bien, cuando vemos ausencia del movimiento profético, vemos una decadencia en cuanto a la santidad y a la pureza y a la reverencia a la palabra de Dios. Padre. ¿Por qué? Porque la profecía trae la voz de Dios. Y la voz de Dios al hombre trae corrección y obediencia. Por eso vemos que en 1 de Samuel capítulo 3, tú te vas a notar con una palabra poderosa, y es que dice que escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. ¿Cuál era la consecuencia de la escasez de la palabra de Dios en aquellos días? Era un desenfreno en los hijos de Elí. Vemos como ellos profanaban la casa de Jehová. Sí. ¿Por qué? Porque no había profecía y no había voz de Dios. Dios mío, manito Leoni. Eso es tan poderoso, profeta, que la palabra profeta o la palabra profecía, lo que significa una aparición de Dios. O sea, cada vez que aparece en una escena un profeta, está representando una manifestación de Dios, de la voz de Dios en la tierra. Por eso es que cada vez que la voz de Dios no frecuentaba, no había una conectividad correcta con la voluntad de Dios. Porque la palabra profética lo que te hace conocer la voluntad de lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que nada va a acontecer sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. En la antigüedad me gusta mucho algo, y era que los profetas no descendían en cualquier temporada o en cualquier momento, sino era cuando eran direccionados por vía de Dios. Y era tan vidente o tan notorio la palabra que ellos recibían, porque donde ellos recibían la palabra eran direccionados. Ellos no salían a un encuentro normal o salían a hacer algo que ellos quizás tenían una rutina. Cada vez que veían a Samuel en el pueblo o veían a uno de estos profetas, Elías, Eliseo, temblaba el pueblo porque traía una palabra de corrección, traía una palabra de alineamiento, porque la profecía lo que hace es que te alinea a la voluntad correcta de parte de Dios. Fíjate que cada rey que se desviaba de los preceptos de Dios salía un profeta. Por eso vemos que a David se le presenta el profeta Natán, porque es un profeta que viene con una palabra de corrección y de dirección. Pero mira algo, a David se le presenta otro profeta cuando va a ser ungido, que fue Samuel. Sí. No es el mismo profeta cuando él ya hace un acontecimiento y fue que tuvo una falla. No es el mismo profeta. Dios. Hay uno que lo unge porque él tiene una misión y trae una palabra de ungimiento, una palabra de lo que es impartimiento en esa unción profética. Pero en otro aspecto ya no viene Samuel, ahora viene un profeta que lo va a alinear. Por eso Dios tiene a cada profeta le tiene una asignación diferente. Wow, desataste algo muy loco, manito Jairo, manito Leoni. Y es cuando tú dices que quien corría al rey David luego del pecado es el profeta Natán. Pero quien le da la palabra profética de que iba a conseguir el reino fue Samuel. O sea, podemos tener cada uno el llamado profético, pero con diferentes asignaciones o diferentes funciones, aún en lo profético. Ahí cabe destacar los 3 niveles principales de los profetas. Tal como decía Jairo, que es el profeta Naví, que es aquel que únicamente lo que hace es hablar en nombre de Jehová. Amén. Y está el profeta Roy, que es el profeta que tiene visiones, al cual se le llama vidente, 1 Samuel 9:9. Es aquel que puede ver, que puede percibir, que tiene los ojos abiertos. Ejemplo, Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué tú ves? Él dice, yo veo una vara de almendro. Segundo punto, ¿qué tú ves? Veo una olla hirviendo. Le está diciendo, tú eres un profeta Roy. No únicamente tú vas a hablar en mi nombre, tú vas a obtener visiones. Wow. Gloria a Dios. Pero el profeta Is es aquel profeta que aparte de que habla en nombre de Jehová, tiene señales. Habla con evidencia. Ejemplo, el profeta joven. Primera de Reyes capítulo 13, que le dice a Jeroboam, y esta es la señal de que Dios ha hablado, el altar se va a quebrar y la ceniza se va a desparramar. Hay que identificar
¿Qué nivel profético Dios me ha entregado? Dios ¿O mío. qué nivel profético tiene mi hermano? Yo sé que esto va a despertar el interés de muchos, manito Jairo. Mira, ustedes me conectaron con algo fuerte. Amós capítulo 3, verso 7 dice, porque no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Sí. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Lo que le da formación y carácter a un ministerio profético es la voz de Dios. Luba Shama. No puede haber profeta sin la voz de Dios. Y esa voz de Dios viene acompañada de señales y prodigios. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Era como tú decías. Ahora bien, vemos que la palabra que aparece ahí, no hará nada Jehová sin primero revelar. Esa palabra revelar ahí viene de una palabra hebrea que significa desnudar, dejar descubierto, sacar todo a la luz y deslumbrar. Está diciendo que en el movimiento profético todo está desnudado. Por eso es difícil engañar a una persona que tenga una mentalidad profética o que ha sido ungido como Me profeta. está hablando del profeta Ahías. El hombre estaba ciego en lo físico, pero en lo espiritual todo estaba desnudo ante su visión profética. Aleluya. Y es lo que está pasando con muchas personas. Tal vez Satanás cree que perdiste la visión, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que hay cosas proféticas que se están despertando en tu vida. Mira, una profecía de parte de Dios es algo poderoso. Cuando un profeta habla, los brujos callan. Cuando Dios levanta un profeta en un barrio, la malicia tiene que retroceder. Amaya, Venimos a hablar con los próximos profetas, Aarón, que se van a levantar en el poder del Espíritu Santo y van a venir respaldados de una palabra. Vemos que Elías sale con una visión de parte de Dios. Sí. Elías era de los tipos de profetas que era profeta Nabí. Era hombre que se le revelaba la palabra de Jehová. Por eso él sale y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra no lloverá. El hombre sale de la nada con una vestidura extraña y dice, por mi palabra no va a llover. Porque el hombre sabía que era la voz de Dios aquí en la tierra. Naika. El hombre que tiene la voz de Dios aquí en la tierra no es cualquier cosa. El hombre que tiene la voz de Dios aquí en la tierra representa un ente espiritual de autoridad Dios. y de legalidad. Ahora pasa algo, manito, con el profeta Elías. Y te paso, manito Leoni. Elías. Nota que Elías en momento dado no imploraba a Dios, sino que él mismo de él desataba algo y se liberaba, como tú dices, Leoni. ¿Cómo así? Nota que el hombre dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Porque está hablando de un nivel profético que ya tiene el depósito y la autoridad en su mano. Wow, está fuerte, está fuerte. Lo que pasa es que la voz de Dios no era que Elías la escuchaba, era que estaba dentro de él. Estaba dentro de Entonces, él. al parecer, parece que no era el mismo Elías, sino era el mismo Dios en Elías. Por eso es que cuando tú navegas en lo profético, a ti, tú no guías lo profético, a ti te guían en lo profético. Tú eres direccionado por lo profético. Por eso es que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Porque yo aprendí algo, cuando a ti te están impulsando es que te están llevando. Por eso hay gente que van a querer callar la voz interna profética, pero va a haber una voz dentro de ellos que lo va a llevar a hablar lo que ellos no querían hablar. Hablando de Jeremías. Jeremías no quería hablar, yo iba para allá, estamos conectados. Y Jeremías dice que entre tanto el cayó, dijo, no voy a hablar más en tu nombre, no profetizaré más en tu nombre. Dice que un fuego en su interior empezó a correr. Y así hay gente que están desanimados ahí, que están decaídos, que han pensado soltarlo todo y dejar el ministerio. Escucha la voz de Dios esta mañana. Aunque quiera callar lo que tienes, hay una voz interna que va a despertar en tu interior. Hay algo que te va a despertar y te va a hacer llevar al destino que Dios dijo. Porque algo que tiene lo profético es que busca a los profetas. Lo profético direcciona los que son llamados a ser llamados proféticos. Porque lo primero que Dios hace es sacar el día del sistema que estén pidiendo la voz de Dios para que Él pueda conectar con lo sobrenatural. Y eso es lo que Dios va a hacer contigo. Te va a sacar donde quiera que estés para conectarte a esa voz interna que tú necesitas. Y lo más importante es que no eran guiados por cualquier voz. Dice que eran impulsados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre alguien, la profecía no sale bajo una emoción. La profecía no sale bajo una dirección humana. Porque la profecía no tiene un origen humano, sino que tiene un origen divino. Número uno de lo que hace la profecía: quebranta el sistema y quebranta los diagnósticos que te da la vida.
Si la Biblia dice que tú tienes un cáncer que te puede morir, si la voz de Dios viene sobre ti y te dice ese cáncer se está quemando ahora mismo, fue la voz de Dios que habló. La palabra profética puede cambiar un destino de muerte en un destino de vida. Padre amado, espérate, Dios profeta. mío. Manito Jairo, es que el nivel profético de Elías es muy notorio. Ahora, ¿de dónde viene ese gran resultado? ¿De dónde? Del altar de intimidad que tenía Elías. Nota que la Biblia dice que él restauró el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y luego que restaura el altar, hay 5 principios que se manifiestan. ¿Cuáles son esos? Y es cuando 1, se consume el holocausto. 2, cuando se consume la leña. 3, cuando se consume la piedra. 4, cuando se consume el polvo. Y número 5, cuando se consume el agua. Lo que está diciendo, cuando el profeta tiene altar que representa intimidad, consagración, las señales de Dios caminarán con el profeta. La voz de Dios se manifestará a través del profeta. Una de las crisis que estamos viviendo hoy en día en la vida de muchos profetas es que muchos profetas han perdido el altar de comunión con el Padre. Y a base de eso no están teniendo señales, no están escuchando voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer al respecto, manito Jairo? Mira, lo que pasa es que cuando un profeta se desconecta de la fuente, va a escasear y va a cesar la palabra profética en la vida de ese profeta. Un profeta no es autodependiente, un profeta es dependiente. Depende de alguien que le suministre y le dé el mensaje. Por eso vemos la calidad profética de Elías. Pero Santiago revela el secreto mayor que tiene Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero dice que oraba fervientemente. Lo dijo. Oraba insistentemente para que no lloviese y no llovió. Además vemos la parte de cuando dice por mi palabra no lloverá. Pero el hombre tiene un altar de oración. Sí. Y es lo que está pasando con muchas personas, que el desenfreno espiritual está llegando a su vida porque dejaron de escuchar la voz de Dios, porque se les fue la voz que lo direccionaba. La voz de Dios te alinea, la voz de Dios te direcciona. Más que emocionarte, la voz de Dios te posiciona. Y hay una escasez de la verdadera voz de Dios, sí, porque la supuesta voz de Dios que se está moviendo en estos tiempos es una voz que te está emocionando. Es una voz que le está hablando a tu ego. Dios te va a hacer esto, Dios va a derribar a tus enemigos, Dios te va a exhibir, Dios te va a dar dinero. Pero la persona que se le está profetizando no está condicionada a lo que se le está profetizando. Dios mío, Padre. Entonces los profetas de hoy en día no están vendiendo un sueño. ¿Por qué? Porque es más fácil yo despertar el ego de alguien, despertar las emociones de alguien, que hablarle a su espíritu y alinearlo con una palabra de parte de Dios. Lo profético verdadero te alinea. Sí. Lo profético verdadero provoca de que tú establezcas una relación, una intimidad con el Espíritu Muy Santo. fuerte. La verdadera profecía te mata el ego. La verdadera profecía te mata y quebranta la humanidad viva en tu vida. Dios. Por eso los profetas confrontaban, mataban la humanidad, sí, aún de los reyes, y provocaba de que su corazón, su alma y su cuerpo se inclinaran a la voz de Dios. Ahí estamos viendo el profeta Natán, Claro. confrontando el pecado del rey David. Así es. Libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque toda palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el tuétano, los huesos y la coyuntura, que discierne los pensamientos del hombre y sus intenciones. Dios, hace falta voz de Dios. La verdadera revelación de la palabra provoca de que tú no adivines, porque ella misma te revela la intención del hombre. Y esa misma revelación de la intención del corazón del hombre provoca de que cuando salga la profecía vaya directa al corazón del hombre y lo golpee y penetra. Por eso cuando tú tienes una verdadera revelación de la palabra profética, Aarón, pasa algo, y es que cuando tú la sueltas, a quien tú se la estás soltando cae quebrantado.
quebrantado, Nice. cae al piso, cae llorando. Es que tú no estás soltando palabras humanas. Se te está revelando la intención de la vida de ese hombre. Dios mío. Y al revelarte esa intención, cuando tú la sueltas, las palabras salen direccionadas. Cuidado, Leoni, que te quema. Profeta, eso está tan loco que yo aprendí algo, Jairo. ¿Por qué muchos no están dando una conectividad con lo profético y pueden hablar correctamente? Porque aprendí que la voz de Dios no tiene falla. No. Cuando Dios habla, tiene que haber una evidencia de que Dios habló. No me digas que Dios te está revelando el nombre de una persona y esa persona no aparece. Wow. Por eso yo le dije al Señor, yo el profeta Jairo, nos pusimos de acuerdo y estábamos analizando algo sobre eso de lo profético y le estábamos diciendo a él que nosotros no queremos que Dios nos revele ni nombre ni apellido. Nosotros queremos que Dios nos revele a qué hora tú estabas intimando con Él, qué tú hablaste con Él y cuáles las intenciones que tú tienes con Él. Cosas secretas que otros no saben. Por eso es que cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo van a suceder varias cosas y van a pasar varias cosas. El profeta no emociona. El profeta te conecta con quien lo está mandando a profetizar. Dios. El problema es que la gente está viviendo en una ola. Hay una ola en la iglesia que la gente quiere ver que si tú no profetizas, porque hay gente que te demanda. Y hasta que ellos no ven algo de un mover, y hay gente que ya sabe mover al pueblo. Siento una unción profética, hay llaves que se están entregando, veo un ángel con llaves, veo apartamentos, veo. Entonces la gente se emociona a escuchar ese profeta porque está hablando. Pero ¿por qué tú no le estás diciendo a la gente? Tú no estás orando bien con el Espíritu Santo. No estás intimando bien con el Espíritu Santo. Una mujer me llamó y me dijo, varón, quiero que ore por mi finanza. Y Dios me dijo, dile que sus finanzas están así porque ella no está yendo a la iglesia y dejó de dar diezmo. Wow, wow. Había una consecuencia. Había una consecuencia de lo que ella estaba viviendo y me dijo, wow, lo reconozco, sí, me ha alejado de Dios. Y yo le dije, dice el Señor que te vuelvas a Él. Entonces, si yo estuviera emocionado en ese momento, le digo, no, a ti te va a entrar un cheque que va a resolver todos esos problemas. Alimentando sus emociones. ¿Qué voy a hacer? Voy a alimentar sus emociones. Ella va a seguir faltándole a Dios y faltándole a los principios de Dios y va a vivir una vida de consecuencia. Entonces, nosotros debemos de vivir una vida donde nosotros con quien nos conectamos, lo alineamos. Por eso Dios le dice a Elías, sal al encuentro de Acab. Porque él necesitaba encontrarse con el rey Acab. ¿Para qué? Para que esos dioses de Baales sean derricados o sean derribados. Él no le dijo, sale al encuentro que te va a encontrar con un banquete. No, sale al encuentro que él te anda buscando. Pero Dios lo tenía escondido. Dios. Porque la voz de Dios te esconde en lo profético. Entonces, oye, hay gente que quiere buscar a los profetas para que le profetice y no lo van a encontrar. Porque el verdadero profeta no está delante de la gente para vivir profetizando. El verdadero profeta sale cuando escucha la voz de Dios. Por eso hay gente que van a querer ser dependiente de ti por lo profético que tú tienes, pero cuando tú matas la emoción de la gente y le enseñas que tú no profetizas porque tú quieres orar por ellos, sino que tienes que esperar que te hablen, entonces ahí donde va a tener efectividad. Usted está loco, Jairo, te siento quemando. Mira, Leoni me conectó con algo, y es que todo lo profético no se habla. Así es. ¿Cómo así, Jairo? Explícame. Hay dimensiones proféticas que son reservadas. Sí. Yo escuchaba ayer un mensaje del evangelista Randy Island. Y él decía que hay visiones que solamente se ven una sola vez en la vida y no es permitida hablarlas, porque son secretos entre tú y Dios. Wow. Hay cosas que Dios te va a revelar de otro, pero para que tú no las hables. Es para que tú ores por ellos. Yo recuerdo una vez, Aarón, que Dios me reveló la condición de una mujer. Y Dios me reveló una falta de una mujer. Y yo dije, bueno, en mi mente, ahí está el asesino yo. Yo voy a hablar lo que Dios me está revelando. Sí, porque el hombre tiene un ego que quiere que Dios le revele el pecado del otro. Pero para que la gente vea que Dios te revele el pecado. Y para que la gente te coja miedo. No, aquí el grande Dios. Y cuando ya yo iba a jalar espada, a soltar lo que Dios me reveló, lo iba a decir en público, el Espíritu Santo me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Cállate. Yo te dije a ti que lo hable en público. Santo. Pégate al oído de ella y dile lo que yo te estoy revelando a ella, que no es para la gente, es para ella. Wow. Entonces, cuando me le acerqué a esa persona, yo siento a Dios, cuando me le acerqué a esa persona, le dije, mira, Dios me está revelando esto, estás haciendo. La persona cayó quebrantada en el piso llorando. Y tú sabes qué hizo, se arrepintió. Gloria. Y hasta el sol de hoy es una ungida de poder y de autoridad. Y está restaurada y levantada por el poder de Dios. Hace más de 3 años de eso. Y que yo aprendí con eso. Cuando fui a mi casa y me hinqué a orar, el Señor me dijo, viste, si hablabas por tu emoción, porque hay que tener cuidado con la voz de Dios.
Muchas veces hay niveles proféticos que activan nuestra emoción. Cuando vemos que Dios le está hablando a alguien, esa persona reacciona, nos emocionamos. Sí. Ahí es que hay que tener cuidado de verdad. Entonces Dios me dijo, viste, si hubieses hablado en público y le hubiese dicho en público lo que yo te mandé a decir, en vez de esa persona arrepentirse, tú ibas a activar una rebeldía en esa persona. Correcto. ¿Qué pasó? Que cuando le hablaste en secreto, esa persona entendió mi voz, se arrepintió y se restauró. Wow. Y es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántas personas han desbaratado matrimonio, familia, ministerio con el ministerio profético? ¿Por qué? Porque no saben interpretar las visiones. Hay profecías que son exclusivas, que son al oído, que solamente a la vida de esa persona. Hay algo que pasa ahí. Una cosa es el profeta oír y recibir el mensaje de Dios. Y la otra es saber de cómo comunicar ese mensaje que Dios le ha entregado. Referencia bíblica, el profeta Samuel. Dios le dice, ve, úngeme a David. Pero Samuel rápidamente, luego de recibir la palabra y la instrucción, le pregunta a Dios, ¿de qué forma? Porque si Saúl se da cuenta, me va a matar. Wow. Y entonces Dios le dice, mira, tú vas a buscar un carnero, un cabrito, y va a decir, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y allí tú vas a invitar a Isaí y a sus hijos. Wow. O sea, el hombre tenía la palabra, pero también buscó las instrucciones de cómo comunicar la palabra. Hay gente que Dios le habla, Dios le revela. Pero lo que pasó con Jairo, que primeramente Dios ahora le dice, mira cómo es que tú le vas a comunicar el mensaje. Mío, wow. No fue que Dios no te habló, no fue que Dios no te mostró, es que tú no buscaste el tiempo, la forma y el momento de cómo transmitirle esa palabra profética que Dios había depositado en ti. Dios mío, eso está fuerte lo que Jairo está diciendo, porque a veces cuando tú estás en lo profético se te liberan dos cosas, un campo de emociones y un campo de adivinación, que es donde el profeta tiene que tener cuidado, porque el don profético va alineado con la emoción y va alineado porque Dios... Espérate, Leoni, espérate. Un campo de emociones y un campo de adivinación. Vamos a entrar ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a poner a profetizarle a una gente que está pasando una situación, Dios te conecta a su espíritu para que tú sientas lo que ella sienta y sepa profetizarle lo que le va a profetizar. Jairo, en el momento que le iba a profetizar a la mujer, no estaba sintiendo lo que ella estaba sintiendo, por eso no entendía lo que Dios estaba haciendo, y Dios por eso le dijo, ella necesita escuchar mi voz, no la voz tuya. Si escucha la voz tuya, se va a salir del propósito, se va a desalinear, y necesita escuchar la voz mía. Por eso es que yo aprendí algo. El jueves pasado yo estaba predicando en una iglesia también, y me pasó algo como Jairo, y yo oro por un joven, Aarón. El joven cae, el joven es lleno del Espíritu Santo, pero también veo que él está dando vueltas. Digo, hay una manifestación de Dios, pero veo algo. Y yo reprendí. Y cuando termina el culto, él me topa y me dice, varón, quiero que ore por mí afuera. Y yo dije, pero ven acá, ¿cómo él quiere que yo ore si ya recibió el Espíritu Santo? Él dio vuelta afuera y Dios me dijo, lo que pasa es que hay un espíritu que lo está atacando. Hay un espíritu de masturbación y hay un espíritu de metresa que lo está atacando. Y yo me le pegué al oído y le dije, mire, está pasando esto. Él me dijo, sí, es verdad. Yo le dije, no, Dios te está llamando. Y Dios me dio instrucciones para él. Le dije, mira, tienes que tomar ayuda así, tienes que orar así. Porque lo profético no es para tú matar. No. Y hay muchos, lo voy a decir así, hay muchos profetas que tú lo ves que Dios lo está usando. No es verdad, Dios está con ellos. El manto profético está sobre ellos, Jairo, pero quieren hacer show. Sí, Dios no es un Dios de show. Wow, Dios no es un Dios de show, de que para que vean que Dios me usa, que yo tengo a Dios. Dios no es un Dios de show, Dios es un Dios de restauración y de alineamiento. Por eso es que en el libro de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2 dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montaña, pero falta el amor, no soy nada. No puedo profetizar si no tengo un grado de amor a quien yo profetizo. Dios. De lo que hablo. Dios nunca te va a hablar a ti hay gente que Dios lo corrige tan fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque ya le he hablado muchas veces. Sí. Y la única forma de alineado es una corrección. Sí. Por eso es que tú ves que David, porque el profeta Natán suelta la palabra, él da una óptica de la parábola que le da Natán, y después él se siente el mismo confrontado. Y esa corrección hizo que él se encerrara. Dios. Y se vaya a hablar con Dios. Porque hay correcciones que lo que no te sacan del propósito, te entran. Entonces Dios está llamándote a una vida de alineamiento. Pero también en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Sí.
¿Por qué están saliendo muchos falsos profetas? Porque ellos quieren engancharse en la ola de otro. Yo quiero profetizar como fulano. Yo quiero hacer lo que hace fulano. Tienes que descubrir el don que tienes. Correcto. ¿Cuál es tu función correcta? Hay 4 cosas que suceden con un profeta. ¿Quieres saber cuáles son? Que suceden con un profeta. Primero está la oración. Segundo está la llenura. Luego está la guianza. Y luego viene el poder. Wow. No puedo recibir palabras si no oro. No puedo ser lleno si no paso tiempo con Él. Y no puedo ser guiado si no conozco la voz de Él. Y el poder no se puede liberar. Aleluya. Por eso es que estamos teniendo falta de conectividad en lo profético. Hay veces que uno va a ir a iglesia o van a iglesia y la gente, si tú no le profetizas, el mensaje no estuvo bueno, Dios no le habló en el mensaje. Porque tienen que profetizar obligado. O si tú le das un mensaje de parte de Dios, ellos reciben el mensaje, pero sintieron que no pasó nada, porque alguien no cayó. Porque alguien no se endemonió, porque alguien no vio en una manifestación a lo que están acostumbrados. Y yo entendí que fue lo que nos pasó conmigo y Jairo cuando fuimos a Perú. Nosotros casi no vimos, bueno, excepto en una iglesia que vimos que Dios se derramó, que fue donde nos invitaron. Pero casi, de que las actividades que fueron, no vimos casi gente cayendo. Pero tú sabes qué pasó, varón. Las que eran estériles quedaban embarazadas. ¡Ey! Recibían la llenura del Espíritu Santo, eran libres, vomitaban, la gente vomitaba bajo liberación. Entonces, entendí que no es lo que nosotros vemos, sino lo que Él quiere hacer. Dios, espérate. Dios mío. Mira, esto está fuerte lo que se está desatando. El secreto de la profecía. ¿Qué tan importante es la voz de Dios mediante un profeta? Wow, está fuerte. Estamos mirando que el proverbista está diciendo que cuando falta la profecía, hay un caos. Sí. El pueblo se desenfrena. O sea, que el profeta es un stop al pecado. El profeta es un stop para que no se arme lo que se llama un corrompimiento. Ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 7, verso 11, nos habla cuando Cristo llega a esta ciudad llamada Naín. Y esta viuda tenía a su único hijo que había muerto, pero llegó un profeta. La muerte está prevaleciendo, hay un caos, nadie puede hacer nada, pero llegó la visitación de un profeta. Yo creo que se necesita un profeta. Se necesita hombres y mujeres que se levanten con el lente de Dios y con la voz de Dios. Cuando Cristo llega, resucita al niño. Y el pueblo es quien reconoce y dice, un gran profeta se ha levantado. ¿Por qué el pueblo grita un gran profeta se ha levantado luego que Cristo resucita al joven? Porque ellos sabían que los profetas eran quienes manifestaban esas señales. Así es, así es. Hay cosas que lo enseña el maestro, pero hay cosas que solamente el profeta tiene legalidad de manifestarla. Por eso lo profético no se puede frenar, lo profético no se puede desaparecer. Necesitamos volver a lo profético para que lo que está muerto tenga que cobrar vida, manito Jairo. Oye, eso es algo poderoso, porque cuando un profeta llega, la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque el profeta trae la voz de Dios y trae la vida de Dios a la faz de la tierra. Por eso vemos a un Eliseo que trae resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque había una palabra de vida en su espíritu. Y esa palabra era tan fuerte que penetró hasta su hueso. Dios mío. Y aún después de muerto, un muerto resucitó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando la unción profética está y tú la cargas, tú no necesitas dinero. Dios mío. Lo profético atrae el dinero. Lo atrae todo, Elías. Cuando tú tienes la unción profética, hay una unción de multiplicación que respalda tu vida espiritual. Hay una unción de autoridad. Tú no necesitas que alguien te venga a abrir la puerta. Tú eres una puerta que es la tierra, porque carga la voz de Dios. En Darabasanda, Camacaya. Hay gente que deben de entender aquí en esta hora que están llamados a caminar en dimensiones sobrenaturales. Yo siento que viene un mover profético para la faz de la tierra. Yo lo creo. Joel dice que los jóvenes iban a profetizar en estos últimos tiempos. Dios. Es verdad que hay adivinos en los altares. Hay gente emocionando. Pero Aarón, todavía quedan profetas. De Dios. Todavía hay Micaías. Ellos no están en el palacio. Ellos no están en afiche. Ellos no, su nombre no aparece en YouTube. Pero están en la cueva con voz de Dios. Cuando ellos salen, algo tiene que pasar.
pasar, algo tiene que acontecer. Yo vine a hablar con los profetas anónimos. Tal vez tu familia no cree en ti. Mira, los grandes profetas de ¿Qué Dios pasó? son profetas que nacen bajo la atmósfera de la incredulidad. No van a creer en tu ministerio, se van a burlar de tu profecía. Si no, pregúntaselo a los profetas de Dios, pregúntaselo al mismo Leoni que está ahí. Gente burlándose, gente diciendo de que Dios no te habló, de que Dios no está contigo, de que Dios no lo va a hacer, de que eres un adivino. Pero cuando vean la evidencia de la voz de Dios en tu vida, dirán: yo sé lo que Dios iba a hacer contigo. Yo sé. Nanúa Mashanda, Kaya, Liba, Kaya. Hay gente que su atmósfera va a cambiar, su panorama va a cambiar. Cuando la unción cae, la malicia tiene que correr. ¡Ey! Por eso, si no, pregúntaselo a Jehú. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con Jehú? Era un simple príncipe. Los demás lo veían como un príncipe más. ¿Pero hasta cuándo? Pero cuando vino la unción profética, ¿Qué pasó? y cayó sobre él, los que estaban con él ahí le tiraron los mantos a los pies. ¿Y qué decían? Tú eres el ungido de Jehová. Espérate, tú eres Jairo. el rey que Dios ha escogido. Hay gente que en esta hora de una superioridad espiritual le va a caer arriba. Cuando la unción viene, ya tú no eres el siervo. Cuando la unción viene sobre mí, ya yo no soy Jairo. No. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el hombre de Dios. Yo vengo a decirte a ti en esta hora que eres el ungido que Dios ha escogido en esa casa. Eres el ungido que Dios ha escogido en esa familia. Dios lo va a hacer contigo. Pero pasa algo, manito Jairo. Es que la unción, para ser depositada sobre Jehú, primeramente tuvo que ser llevado al aposento. ¿Alguien me está siguiendo esto? Sí. Es que fuera del aposento tú no puedes recibir esa unción. Dios mío. Fuera de la intimidad tú no puedes recibir ese manto. El manto, la unción, fue depositada en Jehú cuando él entró en el aposento. Y el problema es que tenemos muchas personas en la sala, en la palestra pública, pero pocas personas en el aposento de Dios. Otro segundo punto, Eliseo tenía algo, era que podía transferir de lo que él portaba. ¿Cómo así? La unción profética se transfiere. Se transfiere aún de sus huesos, manó presencia, manó vida, manó resurrección. Alay, Por eso hay profetas que donde ellos llegan hay algo que se activa. Es que ellos tienen un depósito y tienen una legalidad. ¿Para qué? Para distribuir de lo que ellos tienen. ¿Cómo así, Leoni? Del espíritu que había en Moisés. He aquí Dios tomó y depositó sobre 70. Y luego que lo deposita, los 70 comenzaron a profetizar. Hay profetas que van a hacer que otros profeticen. Hay profetas que van a acelerar a otros. Mahanahaya. Levántate, profeta de Dios. Es tiempo que tú liberes lo profético que porta por dentro. Anda, profeta, eso está loco. Oye. Dios va a despertar unos profetas locos y raros. Nadie los conoce, no saben quién son. Pero la voz de Dios va a venir sobre ellos. Me impactó algo que me sucedió en estos días. Una mujer me llamó de Venezuela y me dijo: mi hija, quiero orar por ti. Le dije: profeta, ven a ver esto. Le dije a Jairo. Y cuando la muchacha empezó a orar, profeta, me dijo hasta el día de donde yo nací con 9 años. Me dijo de dónde Dios me sacó. Me dijo lo que Dios va a hacer conmigo y cuál es mi destino. Y yo dije: niña, necesito llamarte porque voy a honrar el depósito de lo que está en ti. Hay gente que no está honrando a los hombres de Dios. Cuando el Espíritu viene sobre alguien, puede ser un niño, puede ser un bochero, puede ser un carpintero, pero cuando la unción está sobre ti, ya no es bochero, ya no es carpintero, ahora es que ahora el Espíritu está sobre él. Por eso Isaías dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo que pasa es que hay gente que te están viendo sin el Espíritu, pero cuando te vean en el Espíritu se van a asustar, porque van a ver la voz del león rugiendo dentro de ti. Hay alguien que va a despertar, hay alguien que se va a avivar, porque aunque no creía tenerlo, el llamado lo va a levantar. Dios, mira, quiero dar esto último, Jairo, para pasarle a usted. Sí. Nosotros estamos viendo al profeta Eliseo como sucesor de Elías. Ahora, Elías fue un modelo y una referencia para Eliseo. Y todo lo que Eliseo cultiva proviene de Elías. Pero ahora, una cosa es ser un buen maestro, pero otro es que el maestro tenga buenos alumnos. ¿Cómo así? Sí, porque una cosa es que el maestro está enseñando una buena enseñanza, pero vamos a ver quiénes son los alumnos que están consumiendo la enseñanza. Cuando tú preguntas dónde Elías habitaba, era en el Monte Carmelo, porque allí fue que él restauró el altar.
Cuando la tsunamita va buscando al sucesor, que es Eliseo, exactamente Eliseo vivía en el mismo lugar que vivía su señor. Dios mío. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Él está diciendo, Elías era terrible, Elías tenía señal, pero el lugar de su hábitat era la fuente de alimentación para él. Por lo tanto, yo también voy a vivir en este lugar donde se activa lo profético. Aarón, ¿qué tú me estás diciendo? Es necesario que tú entres y comiences a hacer lo que hicieron los antiguos, que tuvieron resultado, para que también el resultado de Dios tenga efectividad en tu vida. Juan Carlos decía que muchos hablan de los milagros de Catherine Kuhlman, pero poco hablan de los ayunos de 15 días de Catherine Kuhlman. Dios mío. ¿Alguien me está siguiendo? La gente está hablando de los resultados, pero no quieren someterse a los sacrificios. Mira, yo para culminar, el problema de nosotros, esta generación, es que queremos resultados apresurados. Cuando hombres de Dios tuvieron que pagar 10 años, 25 años para recibir la unción. Nosotros en 2 días queremos la unción que esos hombres le costaron 25 años. Vemos a un Eliseo que se dice, según, que duró 10 años siendo instruido por el profeta Elías para poder recibir la unción. Vemos un David que tiene que durar alrededor de 13 años para poder recibir el reinado. Vemos a un José que tiene que durar también 13 años para poder ser gobernador de Egipto y darle cumplimiento al sueño que obtuvo. Vemos un Jacob que tiene que durar. Vemos un Abraham que tiene que esperar 25 años para recibir una promesa de un Isaac en su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay personas que ellos no reciben la unción es por la desesperación. Wow, Dios mío, Jairo, muy fuerte. La desesperación es enemiga del propósito de Dios en tu vida. He entendido y lo he vivido que los grandes fracasos en nuestra vida vienen por la desesperación. Sí, lo creo. Y por querer cosas apresuradas y fuera de tiempo. La maldición más grande es cuando tú recibes una cosa que no es el tiempo de dártela. Por eso yo quiero decirte en esta hora de parte de Dios que espere el tiempo de Dios, que cuando lo profético llega, tú no tienes que buscarlo. Lo profético te busca a ti. Elías buscó a Eliseo. El criado buscó a Jehú. La salsa, la unción, el fuego buscó a Moisés. Sí. Lo profético te busca a ti. Dios mío. Te persigue cuando llega tu tiempo. Y estas señales seguirán a los que creen. creen. Manito Leoni. Por eso es, ya para terminar, dar esta parte, por eso es que voy conectándome con lo que dice Jairo. Hay muchos profetas, manito Aarón, que el sistema lo engañó y están vendiendo lo que tienen profético. Wow. Tú sabes que hay gente que tiene una mente tan astucia que ellos saben que tú tienes un don tan fino que Dios les revela su condición. ¿Sabes qué ellos hacen? Ellos te compran para que tú no les profetices la condición en la que están. Entonces te mantienen como, ¿tú sabes cómo te mantienen? Como tenían Isaías, un profeta de palacio, hasta que se encontró con la voz de Dios. Él dijo, oye, yo de labios inmundos, en un pueblo inmundo, y digo, el Señor, hoy quito tu culpa, porque Dios te va a separar. Es como dice Jairo, no sale de la noche a la mañana. Esto no viene en un día. Dios va a matarte, Dios va a matar esa humanidad. Algo que Dios mata en lo profético es los sentimientos. Porque cuando Dios viene sobre ti, tú no miras quién está ahí, era como decía Jairo. Jairo es Jairo, pero cuando viene la unción sobre él ya no es Jairo. Y es como mucha gente me dice, wow, pero tú hablas normal, pero cuando tú predicas o cuando Aarón predica, no es lo mismo. Hay una esencia, es que ya él está sobre ti. Wow. Y eso es algo poderoso, manito Jairo. Mira, yo iba a aportar esta última parte, pero veo un camino que tú me acabas de abrir de parte de Dios. Y ese acerca del mismo Isaías. Nota que Isaías, mientras estaba en el palacio, no se le activó lo profético. Ni vio nada. Ni vio nada. Dios tuvo que romper esa estructura, ese molde, ese lugar de hábitat. Sacarlo del confort, como dice. Y mira lo que la Biblia dice, disculpa que te interrumpa, que dice, y en el año que murió el rey Usías, vi yo, o sea, Dios mató a alguien, Dios se quitó a alguien para que él pueda ver. Tú me estás diciendo, hay cosas que tienen que morir para que se te active lo profético. Sí. Vamos a dejar eso en incógnita. Vamos a dejar eso en la segunda parte. Vamos a preguntarle, ¿qué es lo que debe morir en tu vida para que lo profético se active? Eso está fuerte. Amén. Para culminar, te dejamos con esta palabra. Siempre que hay un estorbo al propósito de Dios en tu vida, Dios lo quitará.
Siempre que hay un obstáculo a tu llamado, Dios lo quitará. Por eso debes de entender lo siguiente, y es que lo profético solamente tiene resultado cuando la voz de Dios acompaña el ministerio profético. Wow. Sin voz de Dios no hay profeta. Sin voz de Dios no hay manifestación. No hable antes de que Dios te hable. No hable, no vayas si Dios no te envió. Libro de Jeremías. Esos profetas profetizaban y yo no lo hablé. Ellos hablaban y no vieron nada. No se les reveló mi palabra. ¿Por qué? Porque no estaban en el secreto. Si hubiesen estado en mi secreto, yo le hubiese revelado mi palabra. Wow, tremendo. Dale me gusta a este video, comparte este link y dejen la caja de comentarios. Si no te has suscrito, también suscríbete, porque más contenido como esto seguiremos compartiendo de parte de Dios. Y esto ha sido Joven de Cristo.